Bueno, arrancamos la clase de hoy. Estamos avanzando en la práctica 1. Y empecemos con el error de interpolación. Entonces, veamos con un ejemplo. Bueno, primero, ¿qué es el error? Entonces, sea P sub n de x, el interpolador, en n más 1 puntos de f. El error de interpolación es E sub n de x. O sea, ¿qué le falta a la f para ser igual a su polinomio interpolador? Y la fórmula es esta, la acaban de ver con Diego, la derivada n más unésima de f en un punto xi que depende de x sobre n más 1 factorial por w de x, que es este polinomio. X menos x0 por x menos x1, así hasta x menos xn. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es cada cosa? X0 hasta xn son los nodos. Están en un intervalo AB. Son los nodos de interpolación. X y xi sub x están en AB. Entonces, este xi depende del x. Por eso le puse xi sub x. ¿Está bien? Esto es lo que vieron recién. Si tienen alguna pregunta me avisan, pero hasta ahora venimos bien. Entonces, veamos con un ejemplo cómo va cambiando el error según cómo elegimos los nodos. Entonces, supongamos que tenemos la función f de x igual a e a la 3x. Hallar n tal que el interpolador verifique que el máximo para los x en el menos 1, 1 de la función menos su interpolador sea menor que 10 a la menos 2. Para puntos aleatorios, segunda opción, puntos x distantes, y la tercera en los puntos de Chebyshev. Bueno, ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Bajo un poquito así se ve toda la hoja. Bueno, entonces, fíjense una cosa, para esta función f lo que me piden es que el módulo del error valga como máximo algo más chico que 10 a la menos 2. ¿Está bien? Entonces, voy a tener tres opciones. O los nodos los elijo aleatoriamente, o los nodos los elijo como puntos equidistantes del intervalo este menos 1, 1, o la tercera opción los elijo con los puntos de Chebyshev. Entonces repasemos qué es cada cosa. Bueno, primero, ¿cómo es el error? Recordemos lo que dice acá arriba, el módulo de R sub n de x va a ser la derivada n más unésima, reemplazada en xi que depende de x, sobre n más 1 factorial, por w de x.
este W de X va a cambiar en cada una de las situaciones estas, porque voy eligiendo los nodos de distinta forma. ¿Está bien? Entonces, primero, recordemos que podemos encontrar una fórmula general para la derivada n más unésima de la f. ¿Sí? Recuerden que justo este ejemplo de f lo trabajamos el lunes pasado en la práctica. Recuerden que teníamos que si f de x era e a la 3x, f' de x es 3 por e a la 3x, f segunda de x es 3 al cuadrado por e a la 3x. Así sucesivamente, vamos a llegar a que la derivada enésima de la f va a ser 3 a la n por e a la 3x. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la derivada n más unésima reemplazada en xi sub x? La derivada n más unésima en xi sub x es, lo escribo acá abajo porque no me entra, 3 a la n más 1 por e a la 3 xi sub x. ¿Está bien? En vez de n, acá uso n más 1, y en vez de x, la reemplazo en xi sub x. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo puedo ir acotando el módulo del resto? Fíjense que el módulo de R de n va a ser el módulo de la derivada n más unésima reemplazada en xi sub x por el módulo de w sobre n más 1 factorial. Bueno, entonces acotemos esto. Bueno, por ahora es igual que el módulo de 3 a la n más 1 por e a la 3 xi sub x por el módulo de w de x sobre n más 1 factorial. Todo esto es positivo, así que le puedo sacar el módulo. Y además, recordemos la cota que usábamos para e. Esto es menor que e a la 3 por 1, porque lo máximo que puede valer x es 1. ¿Sí? Estoy en el menos 1, 1. Eso es el intervalo donde vamos a trabajar. Entonces esto es menor o igual. El 3 a la n más 1 queda igual. Esto es menor que e a la 3 por 1, módulo de w de x, sobre n más 1 factorial. Ahora, recordemos la cota que usábamos para e es menor que 3, entonces esto me queda menor o igual que 3 a la n más 1 por 3 a la 3 por el módulo de w sobre n más 1 factorial. ¿Está bien? Ahora, tenemos que acotar el módulo de w en cada caso. Uepa. El módulo de w de x en cada caso. Entonces, primer caso, puntos aleatorios. ¿Sí? O sea, los puntos los elegimos en el intervalo menos 1, 1, sin aleatoriamente. ¿Está bien? En este caso, el máximo, ¿sí? x0 menor que x1, que xn, esto es 1, y este x0 es menos 1. El máximo para los x entre menos 1, o en realidad A y B, vamos a hacer el caso general, AB, entre A y B del módulo de w de x, así esta fórmula le sirve para todos los ejemplos, esto es menor o igual que b menos a la n más 1. ¿Está bien? Esta es una cota bruta, digamos, para cualquier intervalo AB y cualquier elección de puntos, el máximo del módulo de w va a ser menor o igual que b menos a más 1. Esta es una fórmula que podemos guardarla en un cuadradito,
¿Está bien? Que es la cota sin conocer los puntos, ni el intervalo, o sea, ni el intervalo, un intervalo AB cualquiera, sin conocer los puntos, una cota para el módulo de W de X. Para cualquier X. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es en nuestro caso? En nuestro caso, tenemos que A y B son, A es -1 y B es 1. Entonces, tenemos que el AB es el intervalo -1, 1. Entonces, ¿cómo nos queda la cota para el error? Entonces, el módulo de Rn de X, que hasta ahora nosotros dijimos que era menor o igual, esta es la cota que tenemos acá arriba, 3 a la n más 1 por 3 por el módulo de W sobre n más 1 factorial. X1 es menor que Xn. X1, todo es menor. Xn, sí, claro, igual a B. Claro, no se ve esto que escribí acá. Lo escribo más grande. Xn igual a B. ¿Está bien? Y X0 es igual a A. Sí, perdón, no había visto el chat. Bueno, entonces lo que dijimos es, en el caso de que tenemos los puntos elegidos de forma aleatoria, el W es menor o igual que B menos A, en este caso es 1 menos -1 es 2, a la n más 1. ¿Está bien? Entonces, toda esta cota me queda menor o igual que 6, o sea, 3 a la n más 1, por 3 por 2 a la n más 1, sobre n más 1 factorial. Que esto nos queda, puedo hacer acá productos de potencias, tengo la misma potencia, entonces esto me queda 3 por 2, que es 6 a la n más 1, por 3, no es 3 a la 3, sí, yo puse 3 a la 3. Ah, en vez de 3, ya entendí. 3 a la 3, 3 a la 3, por 3 a la 3, sobre n más 1 factorial. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para este ejercicio? Bueno, busco el n, esa es la mejor cota que conseguí, busco n, tal que 6 a la n más 1 por 3 a la 3 sobre n más 1 factorial sea menor que 10 a la menos 2. ¿Vamos? Entonces empiezo a probar. Por ejemplo, si n es igual a 10, el módulo del resto, n le pongo 10, es menor o igual que 245, algo. O sea, no me sirve, re lejos de no servirme. Entonces, pruebo con 20. Sí, digo, estoy re lejos con 10, así que me tiro a 20. El módulo de R sub 20 de X me queda menor o igual que 0,01159, etc. O sea que no me sirve, pero estoy cerca. Así que pruebo con n igual a 21, y me queda que el módulo de R 21 me queda menor o igual que 0,003167, etc. Que me sirve. ¿Está bien? Luego, la respuesta de I es n igual a 21. Esto es para el caso, recordemos, donde los puntos están distribuidos aleatoriamente en el intervalo AB. Este tema de acá abajo, de ir probando con el n hasta llegar a la cota que queremos, lo vamos a poder programar con Python re fácil. ¿Está bien? Eso lo vamos a aprender esta semana en Python.
Entonces, ahora lo estamos haciendo a mano, porque son ejemplos, digamos, como tranqui, y los n son conseguibles, y las cuentas son realizables, pero después lo vamos a hacer con Python, que nos va a ayudar un montón. ¿Estamos? Bueno, entonces, se entendió el caso puntos aleatorios. Vamos al caso puntos equidistribuidos. O equidistantes. Acá lo que elegimos son A como x0, después, así sucesivamente, x sub i va a ser A más i sobre n por b menos a, así hasta llegar a xn, que es b. ¿Está bien? O sea, los puntos están todos distribuidos según un pasito 1 sobre n. ¿Está bien? Empiezo en el pasito 0, donde estoy en A, pasito 1, A más 1 sobre n, pasito 2, A más 2 sobre n, así sucesivamente, hasta llegar a B. ¿Está bien? Entonces, lo que necesitamos acá es una cota para cuando los puntos son equidistantes para el máximo de W. Entonces va otro cuadradito azul, que va a decir el máximo para los X en el intervalo AB general del módulo de W de X va a ser, y acá es una cota posible, es menos A sobre 2 a la N más 1. ¿Está bien? Va mejorando la cota. Esta cota es más chica que la anterior. Entonces, ¿cómo nos queda el error en este caso? Recordemos que en este caso tenemos que AB es el menos 1, 1. En nuestro caso, menos 1, 1. Entonces, el módulo de nuestro error, que hasta ahora era menor o igual que 3 a la n más 1 por 3 al cubo por el módulo de W sobre n más 1 factorial, nos va a quedar, fíjense que W en este caso es menor o igual que B menos A es 2, 2 sobre 2 a la n más 1, que es 1. ¿Está bien? 1 a la n más 1 es 1, o sea, 1 a cualquier potencia nos queda 1. ¿Está bien? Entonces todo el error nos quedó menor o igual que 3 a la n más 1 por 3 a la 3 sobre n más 1 factorial. ¿Está bien? Fíjense que ya es más chico que la cota que teníamos acá arriba para los puntos aleatorios. Si elegimos los puntos x distribuidos, mejoramos un poquito la cota. Nos queda. Entonces, buscamos el n, tal que el módulo del resto sea menor o igual que, menor estricto, perdón, que 10 a la menos 2. Entonces acá empiezo a probar. Con n igual a 10, me queda que el módulo de R sub 10 de X es menor o igual que 0,11, etc. No me sirve, pero no estoy tan lejos. Uy, paren que tapé. ¿Está bien? No me sirve, pero no estoy muy lejos. Entonces pruebo con n igual a 11. Me queda el módulo de R11 menor o igual que 0,029, etc. No me sirve, pero estoy re cerquita. Así que en el próximo paso, la hoja 4, en el próximo paso, n igual a 12, el módulo de R12 va a ser menor o igual que 0,00
6, 9, etcétera, que sí me sirve. ¿Está bien? Entonces, n igual a 12 es la respuesta en el caso de los puntos x distribuidos. ¿Está bien? Fíjense cómo vamos bajando. En el caso anterior, que era con los puntos aleatorios, teníamos 21. El polinomio iba a tener, paren que tengo... una pregunta. Sí. Hola, sí, ¿se escucha? Sí, te escucho, perfecto. Sí, no, quería pedir si podría ir un poquito más pausado porque como que me cuesta seguirlo, creo que está yendo un poco muy rápido, Ok, pero no sé el dale. resto. Sí, buenísimo. Voy más descalzo. Dale, Gracias por gracias. decirme. No, de nada. Bueno, perdón, estaba yendo muy rápido. Bajo un cambio. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, llegamos a que n es igual a 12, es el n que me sirve para el caso de los puntos x distantes. Tercera opción, elegimos los puntos de Chebyshev. Acá se escribe de distintas formas Chebyshev, lo pueden escribir sin la T, etcétera, es un nombre... Y depende de lo que te pida la consigna. En este caso la consigna me pedía menor estricto que 0,01. Entonces lo pongo menor estricto. Bueno, ¿cuáles son los puntos de Chebyshev? Lo que hacemos con el Chebyshev es elegimos los nodos XY de esta forma. Los XY con esta fórmula. B más A sobre 2 más menos B menos A sobre 2 por el coseno de 2i más 1 sobre 2n más 2 de pi. ¿Está bien? Para 0, 1, 2, etcétera, hasta n. ¿Está bien? Esos son los puntos de Chebyshev. Esto lo vieron hoy con Diego. Esto es un corrimiento que hacemos, los puntos de Chebyshev están entre menos 1 y 1, y este es un corrimiento que hacemos para cualquier intervalo AB. ¿Está bien? Ahora los puntos no están equidistribuidos, sino que están elegidos de esta forma concreta, con la idea de minimizar lo más posible el W. ¿Está bien? Entonces acá tenemos la mejor cota, el máximo para los X entre AB del módulo de W va a ser menor o igual que B menos A sobre 2 a la n más 1 por 1 sobre 2 a la n. ¿Está bien? De nuevo le hacemos un cuadradito azul. Y esta es la cota para los puntos de Chebyshev. ¿Está bien? Perdón, Luna, levantá la mano porque no sé qué quiere decir, podrías repetirlo. ¿Qué parte? ¿Lo del error? ¿Que si es menor o estricto? ¿O repetir los nodos de Chebyshev, que es la fórmula que está escrita acá? Ok. La idea de los puntos de Chebyshev es minimizar el módulo de W lo más posible. ¿Está bien? Con ese criterio es que se eligen estos puntos. Entonces, ¿qué fórmula van a tener? Después de hacer un corrimiento y un cambio de variables y etcétera, que es lo que dijo Diego en la teórica, llegamos a que los puntos XY van a ser elegidos con esta fórmula. ¿Está bien? Estamos en un intervalo AB genérico. Y voy eligiendo para i igual a 0, lo reemplazo acá, y obtengo el x sub 0.
Para i igual a 1, lo reemplazo acá, y obtengo x sub 1. Así sucesivamente hasta llegar a n, lo reemplazo acá, y obtengo x sub n. ¿Está bien? X0 me va a quedar igual a A, xn me va a quedar igual a B, y en el medio voy a tener distribuidos los puntos con esta elección concreta de xy. ¿Está bien? Siguiendo esta fórmula. Y lo que obtenemos es la mejor cota para el módulo de W, sin saber quién es X, para cualquier X en el intervalo AB genérico, va a ser menor o igual que B menos A sobre 2 a la n más 1, que es la misma cota que teníamos antes para los puntos equidistantes, pero se le agrega este numerito que hace que sea más chiquito todavía el error, bastante más chiquito. ¿Está bien? Entonces usamos esa fórmula para, en nuestro caso, acortar el error de orden n. Entonces, en nuestro caso, AB es el intervalo menos 1, 1, y tenemos que, entonces, el módulo del error, hasta ahora nosotros habíamos conseguido esta cota, 3 a la n más 1, por 3 a la 3, por el módulo de W, sobre n más 1 factorial. Y lo que vimos recién en el cuadradito celeste es que este módulo de W es menor o igual que, en este caso, B menos A es 2, o sea que nos queda 2 sobre 2 a la n más 1 por 1 sobre 2 a la n. ¿Está bien? Ah, este 1 sobre 2 a la n sale de la construcción de los polinomios de Chebyshev, de los nodos de Chebyshev. ¿Está bien? Así como todas las otras cotas salen de acotar. No lo vemos porque es parte como de la demostración, pero nos creemos la fórmula. ¿Está bien? Bueno, entonces en este caso, ¿cómo nos queda el resto? 3 a la n más 1 por 3 al cubo sobre n más 1 factorial por 1 a la n más 1 no lo escribo, 1 sobre 2 a la n. ¿Está bien? Entonces, junto el 3 a la n con el 2 a la n, y me queda un más 1 acá, o sea que me queda 3 medios a la n por 3 a la cuarta por 1 sobre n más 1 factorial. ¿Está bien? Nodos es puntos, se llama nodos a los puntos que elijo para interpolar el polinomio. ¿Está bien? Son los x sub i, los nodos. ¿Se entiende entonces esta fórmula que estoy poniendo acá? Fíjense que este 3 a la n con 2 a la n lo junté, me quedó un 3 a la 1 que lo junté con 3 a la 3 y me quedó 3 a la 4, y 1 sobre n más 1 lo escribí acá factorial. ¿Está bien? Entonces, busco n, tal que el módulo de R sub n de x sea menor o igual que, menor estricto, perdón, que 10 a la menos 2, y pruebo con n igual a 10, me queda que el módulo de R sub 10 de x es menor o igual que 0,12311, etc. Me pasé. O sea, me sirve n igual a 10, pero me podría servir un n más chiquito. Entonces empiezo a bajar el n, digo, bueno, por ejemplo, con n igual a 8 pruebo, me queda el módulo de R sub 8 de x menor o igual que 0,0057, etc. O sea que me sirve. Y digo, bueno, capaz que me sirve un n más chiquito, n igual a 7, por ejemplo, el módulo de R sub 7 es
menor o igual que 0,03, así que no me sirve. O sea que este es el que me sirve. ¿Está bien? N igual a 8. El error, este que estoy poniendo acá, es reemplazar en la fórmula esta. Y yo quiero que esto que me queda acá sea menor que 10 a la menos 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Este menor igual es de que es este menor igual que conseguí acá, esto. Lo reemplazo en la fórmula y voy obteniendo estos numeritos que voy poniendo acá. Y después yo me quiero fijar si ese numerito que obtuve es menor que 10 a la menos 2 o no. Este es menor, este también, este no. ¿De dónde sale el 3 medios? Déjalo si querés escrito así. No hace falta que lo juntes si no te sale. ¿Bien? Es de 3 a la n dividido 2 a la n. Los puedo juntar y poner 3 medios a la n. Si no te sale esta cuenta de acomodar, los dejas acá. Y vas reemplazando acá los distintos valores de n. Es lo mismo. Entonces, en este caso, n igual a 8 me sirve. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo fuimos mejorando. Cuando los puntos están distribuidos aleatoriamente, n era 21. Para los puntos equidistantes, me queda n igual a 12. En cambio, para los puntos de Chebyshev, n igual a 8 ya me sirve. O sea, con elegir 8, 9 nodos, porque es n más 1, ya consigo que el error sea menor que 10 a la menos 2 para cualquier x que elija. ¿Se entiende? Y como les dije antes, la parte esta de ir buscando el n para que la cota del error que yo conseguí sea menor que algo, después lo vamos a poder programar con Python. Nos va a quedar mucho más simple. No lo tenemos que hacer nosotros a mano con la calculadora. O sea, lo que le vamos a decir a Python es decime el n para que el resto sea menor que 10 a la menos 2. Y eso va a ser con un comando que se llama while, que vamos a aprender esta semana. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Recuerden que hay varias cosas que son como errores zarpados, digamos. Nosotros podríamos conseguir una mejor cota si supiéramos cuánto vale X, o, no sé, una mejor cota de E que 3, ¿sí? Estamos haciendo como cotas guasas, por eso conseguimos estos Ns grandes. Bueno, pasamos al próximo tema que vieron hoy, que es interpolación de Hermite. Entonces, la idea acá es que queremos, esperen que voy a subir la hoja si se ve, queremos aproximar a f con un polinomio de grado menor o igual que n. Y tenemos n más un datos de f que incluye información de sus derivadas. ¿Está bien? Entonces, esa es nuestra situación. Es como que tenemos una combinación de polinomio de Taylor con el interpolador de Lagrange. ¿Está bien? El interpolador de Lagrange lo que me dan es información de la f en n más 1 nodos o puntitos. O sea, sé cuánto vale f en n más 1 puntos. Para el polinomio de Taylor yo sé cuánto vale la derivada de f en un punto.
n derivadas de f en un punto. Bueno, acá tengo una mezcla de las dos cosas. Tengo n más un datos, donde tengo datos de la función, y también por ahí de la derivada de la función. ¿También? Entonces tengo que combinar los dos métodos. Entonces vamos a usar diferencias divididas para incluir los casos en los que tenemos información de la derivada de la función. Entonces, ¿cómo hacemos? Definimos a diferencias divididas, si tenemos xy, k veces, esto es 1 sobre k menos 1 factorial, la derivada k menos unésima de f, reemplazada en xy. ¿Está bien? O sea, si yo tengo las diferencias divididas en puntitos repetidos, el mismo puntito repetido k veces, entonces la fórmula de la diferencia dividida esta la vamos a reemplazar por la derivada esta. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tenemos, por ejemplo, f de xy solamente, esto es f de xy. Pero si tenemos f de xy, acá tengo dos veces, ¿está bien? Entonces estoy usando la fórmula esta para k igual a 2. Esto me queda 1 sobre 1 factorial por la derivada primera de f en xy. ¿Está bien? Y así sucesivamente, cuando tengo tres veces, xy, xy, acá tengo tres veces, o sea, para k igual a 3, ¿está bien? Uso la fórmula de acá arriba para k igual a 3. Entonces me queda 1 sobre 2 factorial por la derivada 3 menos 1 es 2, derivada segunda de f en xy. ¿Está bien? Y así sucesivamente. ¿Está? ¿Se entiende eso? Entonces, repito lo que dije acá. Esta es la fórmula general, ¿está bien? Si yo repito xy, el mismo puntito, k veces, lo voy a reemplazar por 1 sobre k menos 1 factorial por la derivada k menos unésima de la f en xy. Entonces, veamos en algunos ejemplos. En el primer ejemplo tengo xy una vez. Entonces lo reemplazo en la fórmula esta y me queda f de xy. ¿Está bien? Esto es lo mismo que valía antes, es las diferencias divididas en un solo puntito. Ahora, ¿qué pasa si tenemos xy? O sea, repetido dos veces. Acá el k vale 2, ¿está bien? Este 2, este es el k. Y me queda 1 sobre k menos 1, o sea, 2 menos 1, 1. La derivada primera, 2 menos 1 es 1, derivada primera de xy, o sea, derivada de xy. Derivada de f en xy. Cuando tengo tres veces, acá el k vale 3, entonces lo reemplazo en la fórmula esta, me queda 3 menos 1 es 2, 1 sobre 2 factorial. La derivada, ¿de qué orden? 3 menos 1 me da 2, derivada segunda, de f en xy. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces, cuando tenga que hacer la tabla de diferencias divididas, cuando me... Acá, ¿esto sigue? ¿Está todo bien? Bueno, entonces, ¿se entendió? Esto es como en la tabla de diferencias divididas, cuando tenga repetida el numerito, el xy, en cada tabla, lo voy a ir reemplazando por las derivadas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, hallar un polinomio de grado menor o igual que 4,
que aproxime a f, sabiendo que f en 0 vale 2, f' en 0 vale 1, f en 1 vale 4, f' en 1 vale menos 1, y que f en 3 vale 5. ¿Está bien? Entonces, fíjense los datos que me dan, como para darnos una idea de cuándo vamos a usar la interpolación de Hermite. Me dan datos de la función en algunos puntos, y también me dan datos de la derivada de la función en algunos puntos. ¿Está bien? Es como que tengo información cruzada. No tengo la información como para armar el interpolador de Lagrange, porque no tengo algunos datos de derivada. Tampoco me alcanzan los datos para armarme el polinomio de Taylor, porque tengo datos de derivada en distintos puntos. ¿Está? Entonces, cuando tengo información mixta, o sea, cuánto vale la f y cuánto vale algunos datos de la derivada, uso la interpolación de Hermite. ¿Está bien? Entonces, usando esto que dijimos acá, de que cuando tengo repetido el numerito en las diferencias divididas, uso la derivada, armamos la tabla de diferencias divididas. Y voy a usar una hoja nueva, porque voy a usar un montón de lugar. Entonces, de este lado ponemos los XY. Lo que voy a hacer es, los que tenga datos de la derivada, los pongo repetidos. Entonces pongo 0, 0, porque ya tengo de la f y de la derivada. Pongo 1, 1, porque tengo de f y de la derivada. Y después pongo el 3 solito, porque no tengo el dato de la derivada. ¿Bien? Este es XY. Ahí arriba escribí XY, X sub Y. Y acá escribo f de X sub Y. O sea, la primera entrada de la tabla es cuánto vale f de cada uno. Cuando lo tengo repetido, lo escribo repetido. ¿Está bien? Entonces, f de 0 vale 2. F de 0 vale 2. F de 1, lo busco acá, vale 4. 4, 4. Y f de 3 vale 5. ¿Está bien? Y empiezo a hacer la tabla de diferencias divididas. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Cuando junto estos dos, tengo repetido el x, entonces acá pongo f' en 0, que busco el dato acá en los datos, me da 1. ¿Está bien? Ahora, cuando tengo 2 y 4, viene de nodos distintos, 1 y 0, entonces uso las diferencias divididas comunes. 4 menos 2 sobre 1 menos 0. Y esto me da 2. Acá de nuevo, cuando junto estos dos, vengo del mismo nodo, 1. Entonces ahí uso la fórmula de la derivada. F' en 1 es, busco la información en la consigna, menos 1. Por último, cuando junto estos dos, vengo de distintos nodos. Nodos, recuerden que son los XY. Entonces, vengo de distintos 3 y 1, así que uso la fórmula de las diferencias divididas. 5 menos 4 sobre 3 menos 1. Y esto me queda 1/2. ¿Se entendió lo que hice hasta ahí? Fíjense que en el próximo paso, como no me dieron información de la derivada segunda,
cuando, no sé, junto estos dos, vengo de distintos nodos. Entonces no vuelvo a usar las fórmulas de la derivada, porque de hecho no tengo más datos de derivadas segundas. Pero si tuviera, cuando junto estos dos, tendría que poner la derivada segunda sobre 2 factorial, ¿está bien? Siguiendo la fórmula que escribimos acá arriba. Entonces, de acá en adelante, hago diferencias divididas común. Me queda 1, esto me queda menos 3, esto me queda 1/2. ¿Está bien? Repito, en cada caso no vengo del mismo nodo. ¿Está bien? Miren, si hago esto, vengo de estos nodos diferentes, 1 y 0. Este viene de estos nodos 1 y 0, y este viene de los nodos 3 y 1. ¿Está bien? Entonces, no tengo que volver a usar, o sea, no uso la derivada segunda, o sea, la fórmula esta que escribimos acá arriba, porque en este caso, en este ejemplo en particular, no tengo información de la derivada segunda. Si tuviera, que es el de la práctica, 3/4. A ver, esperen, capaz que hice mal la cuenta. Esto me queda 1/2 menos menos 1 es 3/2. Dividido 3 menos 1, 3/4. Es verdad. Tres menos 1, yo había hecho 3 menos 0. Está bien. Este viene de acá. Ok. Entonces puse mal el número, este es 3/4. Gracias. Tal cual. Sí, yo había puesto 3 menos 0 acá, porque miré mal de dónde venía la flechita. Bueno, entonces sí, seguimos con esto. Acá me va a quedar distinto de como lo había hecho yo, así que vamos a ir haciéndolo. Esto me queda menos 3 menos 1 es menos 4 sobre 1 menos 0. Este sí me da menos 4, lo había hecho bien. Y ahora me queda 3/4 más 3 sobre 3 menos, ¿y este de dónde viene? ¿3 menos 0? Entonces esto me da 12 más 3, 15. 15 sobre 4 por 3. Este se me cancela con esto y me queda 3/4. ¿Está bien? 5/4. ¿Hice todo mal? ¿Hice mal la cuenta? A ver, paren de nuevo. 1/2 más 1, está bien este 3/4. Es que Paula, 15 dividido 3 es 5. Gracias, este último decís. Los matemáticos no sabemos hacer cuentas. Yo no así sé que hacer cuentas, chicos, no, yo sorry, por eso tampoco. tengo que aprender Python para que me haga la cuenta. No sé, perdón. Gracias. Bueno, último pasito, así ya no me puedo humillar más, es, no tengo más cuentas para hacer, junto a estos dos, y me queda 5/4 más 4 sobre 3 menos 0. Esto es igual a 4 por 4, 16 más 5, 21. Sobre 4 por 3. Y esto se cancela con esto y me queda 7/4. Chequen porque todo puede fallar. Bueno, entonces, mientras chequean, porque pueda fallar, voy a hacer circulito de los que vamos a usar. Entonces, ¿cuáles vamos a usar? Usamos el 2, usamos el 1 este, usamos 1, usamos menos 4 y usamos el 7/4 del final. Bien, gracias. Salió la cuenta. Entonces, ¿cómo me queda el polinomio este? El polinomio
va a ser, uso los datos de los circulitos verdes, 2 más 1 por x menos 0 más este 1 por x menos 0 al cuadrado, más este menos 4 por x menos 0 al cuadrado por x menos 1, más el 7 cuartos por x menos 0 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Porque voy recorriendo los nodos que tengo de este lado. ¿Está? Lo acomodo mini a este polinomio, como para dejarlo, o sea, lo que escribí este x menos 0 no hace falta, ¿está? Lo escribí el menos 0 para que recuerden que viene de este xy que tengo de este lado. Y entonces me queda, entonces, p sub 4, que proponemos es 2 más x cuadrado menos 4x cuadrado por x menos 1 al cuadrado, el menos 1 al cuadrado no va, más 7 cuartos por x cuadrado por x menos 1, ahora sí va al cuadrado. ¿Está bien? Este es el polinomio que usamos. ¿Se entendió? Sí, para que me fijo que alguien levantó la mano. Hola, Sí, María Sol. hola. Sí. No, a mí no me había quedado claro tampoco mucho en la teórica por qué a veces, como que a veces vos multiplicas solo por x menos 0 y otras veces le agregás el término de x menos 1. Y ahí como que yo también en la teórica me perdí un poco, ¿cómo haces esa determinación de cuándo lo multiplicás por los dos términos, cuándo por uno? Nada, se me hizo Es como que yo voy re- avanzando, yo lo veo así, mira, voy avanzando así en la tabla a medida que voy moviendo el coeficiente. ¿Está bien? Ujú, Arranco acá, 2, pum, 2, más 1 por x menos 0, más ujú. 1 por x menos 0 al cuadrado, estoy por acá. Menos Ah, 4 ok. y ya abarco este 1, 0, 0. Entonces es Ah, x menos 0 al cuadrado por x menos 1. Y después cuando llego a 7 cuartos es como que avancé hasta acá en la tabla de los xy. Entonces tengo x menos 0 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Por cada término voy bien. avanzando sobre esta línea. Desfasada, porque el primer término no tiene nadie, entonces en el segundo es que empiezo a recorrer. Claro. ¿Está bien? Y, o sea, nunca llegás Nunca llego al al último, último, digamos. exacto, exactamente, no llego Ok, al último. Así es la fórmula. Igual el último, tengo información del último metida en este coeficiente. claro, claro. ¿Está bien? Por eso Genial. siempre es como Sí. de un grado menos, el polinomio es un grado menos, fíjate que este es de grado 4, y yo tenía 5 datos de la f, que son estos que escribí acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5 datos, Ujú, y el polinomio siempre es un grado menos que la cantidad de datos que tengo. claro. ¿Está bien? Ah, genial, ahí se entendió mejor. Gracias. No, de nada. Buenísimo. Entonces, salvo este pequeño enchastre que hicimos en la tabla de diferencias divididas, porque hacer cuentas no nos sale, esto después lo vamos a programar también, así que vamos a estar mejor. Esperen que tengo otra pregunta. Sí, Hola, sí, hola. si tenés entonces una segunda derivada, tendrías un x al cubo, ¿no? Podría llegar a eso. Claro, podría llegar a, si acá yo tuviera 3, en este 1 hubiera usado la fórmula de las diferencias divididas cúbicas, digamos acá, y acá hubiera tenido entonces, en vez de 1, la derivada segunda dividido 2, y entonces en este término hubiera tenido, como voy avanzando así, x al cubo, tal cual. Está bien, ¿Está bien? gracias. Así que después cualquier cosa lo charlamos en las consultas, cómo les queda el ejercicio de la práctica. Está bien, gracias. No, de nada. Bueno, ¿se entendió más o menos? Entonces, como último ejemplo, tengo el spline cúbico o la interpolación cúbica segmentada, y hacemos un ejemplo de eso y terminamos la clase. Entonces, interpolación cúbica segmentada.
que es algo que dio Diego hoy, ¿cuál es la idea? Es, yo voy dividiendo mi intervalo AB en subintervalitos más chiquititos. En cada subintervalo quiero aproximar a la función con un polinomio de grado 3, de manera que se peguen bien los polinomios. ¿Está bien? Entonces veámoslos con un ejemplo. Construir un spline, también le decimos así, spline cúbico, que es interpolación cúbica, es lo mismo, decirlo de estas dos formas es lo mismo. Segmentada. Que pase por los puntos. Y me dan 3 puntos. 1, 2, 2, 3 y 3, 5. ¿Está bien? Estos datos, ¿qué van a ser? 1 es x, 2 es f de 1. ¿Sí? F de x. Acá tengo x igual a 2, f de x igual a 3, y acá tengo x igual a 3, f de x igual a 5. ¿Está bien? Lo que quiero es una función que va a ser de la forma s 2 de x, que va a ser así. Un polinomio acá de grado 3, s sub 0, a 0, más b0 por x menos 1, c0. Ahora cuando escriba la fórmula por ahí se entienda mejor. Por x menos 1 al cuadrado, más d0 por x menos 1 al cubo, para los x pertenecientes al intervalo 1, 2. Y otro en el intervalo 2, 3, que va a ser S1. A1 más B1 por X menos 2, más C1 por X menos 2 al cuadrado, más D1 por X menos 2 al cubo. En el intervalo, o para los X, en el intervalo 2, 3. ¿Está bien? O sea, lo que hago es, acá agarro mis datos, tengo 1, 2 y 3 son los X, entonces voy a partir los intervalos, o sea, el intervalo 1, 3, divido el intervalo 1, 3 como la unión del intervalo 1, 2, 2, 3. ¿Está bien? Y en cada intervalo me voy a armar un polinomio de grado 3 que tenga esta pinta. ¿Está bien? Fíjense qué cosas tiene. Miren que voy a agarrar más colorcitos. Donde empieza el intervalo es el x que voy restando acá. Lo mismo acá. Empiezan 2, resto 2. ¿Está bien? Y lo que tienen que cumplir estas funciones S0 y S1, es que tienen que pegarse bien, o sea, S0 en 2 tiene que valer lo mismo que S1 en 2, y las derivadas también, o sea, S0' en 2 tiene que valer lo mismo que S1' en 2. Además, tienen que cumplir una condición extra que se llama como condiciones iniciales. Todo eso lo voy a escribir ahora, ¿sí? Pero quería que lo hagamos con un ejemplo concreto para que se entienda de dónde sale toda la fórmula que voy a escribir. Además, la derivada segunda de S0 en 1 tiene que ser 0, y la derivada segunda de S1 en 3 tiene que ser 0. ¿Está bien? Todos esos datos son, primero, condiciones como de suavidad que le pedimos a las funciones S0 y S1 para que se peguen bien, y además condiciones iniciales para tener más datos de esto. Fíjense cuántas incógnitas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas. ¿Está bien?
Entonces lo que tenemos es que encontrar esas 8 incógnitas. Con estos datos que dije yo con palabras, que ahora voy a escribir todo eso. ¿Está bien? Tenemos 8 incógnitas. Entonces, repito cómo es el procedimiento. A mí me dan datos, distintos valores de x. Para cada x yo divido a mi intervalo original, de donde estén todos metidos todos los datos, 1, 2 y 3, están todos metidos en el intervalo 1, 3, lo divido en 2 subintervalos que tengan a todos los puntos, y en cada subintervalo me armo una función cúbica. ¿Está bien? Usando este criterio, que lo voy a escribir todo en potencias de x menos el primer numerito del intervalo. Y nos ponemos de acuerdo para hacer eso. ¿Está bien? O sea, ¿por qué lo escribo así? Para que me quede más fácil después de reemplazar. Yo lo podría escribir todo como A0 más B0x más C0x cuadrado más D0x cubo. ¿Está? Lo escribo así para que me quede más fácil de encontrar los valorcitos de mis incógnitas. Mis incógnitas son A0, B0, C0, D0, A1, B1, C1, D1. ¿Está bien? Fíjense por qué. Cuando yo, los primeros datos que tenemos es que se tienen que pegar estos dos polinomios bien. O sea que ese 0 en... perdón, dije una cosa mal. Antes de eso, antes de que se peguen bien. Tiene que coincidir con lo que vale la función esta. ¿Está bien? O sea, ese 0 en 1 tiene que valer 2, porque tiene que pasar por el 1, 2. Y ese 1 en 2 también tiene que valer 3. ¿Está bien? Primer dato. Entonces acá se va a ver por qué elegí escribir al polinomio de esa forma. Fíjense, si yo reemplazo en 1 a este polinomio, este término se me va, este también y este también. Entonces ya encontré una de las incógnitas que es A0. ¿Lo ven? Fíjense, si yo reemplazo ese 0 en 1, me queda A0 más B0 por 0, más C0 por 0, más D0 por 0. Yo creo que esto sea igual a 2, o sea que A0 es igual a 2. Tengo menos incógnitas ya. Lo mismo hago en S1. S1 en 2 tiene que ser 3. Reemplazo S1 en 2. Esto me da, como está todo escrito en potencias de 2, todos estos términos se me anulan. Y el único que me queda es A1. Entonces ya sé que A1 tiene que ser 3. Todavía no lo usé, ya lo voy a usar. Porque, ¿dónde está 3? 3 está en S1. ¿Sí? Está donde está definido S1. Entonces, S1 en 3 también tiene que ser 5. ¿Está bien? Porque pasa por el punto 3, 5. Entonces, acá ya no me queda lindo como en estos casos que se me fueron las otras letras. ¿Está bien? Si reemplazo S1 en 3, tengo A1 más B1 por 3 menos 2 es 1, más C1 por 1, más D1 por 1. Ahora, yo ya sé que A1 vale 3, porque lo calculé antes, y esto me tiene que dar 5. Entonces ya tengo una ecuación que es B1 más C1 más D1 tiene que ser 5 menos 3, que es 2. A esta ecuación la llamamos 1. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Teníamos 8 incógnitas, 2 ya las encontré, acá ahora tenemos
6 incógnitas. Lo que necesito entonces son 6 ecuaciones. Hasta ahora tengo una ecuación. Bueno, ¿qué más necesito? Necesito que ese 0 y ese 1 se peguen bien en 2, ¿está bien? Como en 2 termina este intervalo y empieza este, tiene que valer lo mismo ese 0 en 2, tiene que ser ese 1 en 2. Ese 0 en 2 tiene que valer lo mismo que ese 1 en 2. ¿Está bien? Ese 1 en 2 vale 3, y ese 0 en 2, fíjense que agarro ese 0, cuando lo reemplazo en 2, 2 menos 1 me queda 1, ¿sí? Bajo un poquito que está acá arriba. Entonces me queda A0 más B0 más C0 más D0. Y ya tengo el dato que A0 valía 2. Y yo quiero que todo esto sea igual a 3. Entonces paso el 2 restando y me queda otra ecuación que es B0 más C0 más D0 igual a 3 menos 2, que es 1. Ecuación 2. ¿Está bien? Voy teniendo condiciones sobre los coeficientes estos. Bueno, los derivamos porque la otra condición que necesitamos es que se peguen bien ese 0' con ese 1' en 2. Ese 0 segunda con ese 1 segunda en 2 también se peguen bien. Y después las condiciones de borde que habíamos dicho, que la derivada segunda en 1 tiene que ser 0 y en 3 también tiene que ser 0. ¿Está bien? Entonces, calculamos las derivadas de los polinomios. Ese 0' es, voy a dejar acá al costadito para que los miremos. Cuando derivo se me va el término a 0. B0 por 1, B0. Más 2, C0 por X menos 1, más 3 D0 por X menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Cuando calculo su derivada segunda, este término se me va, esto me queda 2C0 más 3 por 2, 6 D0 por X menos 1. Listo con ese 0. Calculo S1'. S1', el A1 se me va, me queda B1 por 1, más 2C1 por X menos 2, más 3D1 por X menos 2 al cuadrado. Calculo la derivada segunda de este polinomio y me queda, este término se me va, 2 por C1 por 1, más 3 por 2, 6, D1 por X menos 2 a la 1. Fin. ¿Está bien? Fui derivando los polinomios estos que tengo con el numerito genéricos, letritas. Fíjense que aparte no me aparecen mis datos, mis letras que conseguí, que son A0 y A1, porque cuando derivo se me van, o sea que no puedo reemplazar por los datos que ya tengo. Entonces, necesitamos esto de que se peguen bien las derivadas. Entonces, necesitamos que S0' en 2 sea igual a S1' en 2. ¿Está bien? O sea, las funciones se pegan suavemente, digamos. Entonces, reemplazo ese 0 en 2'. Acá, si en vez de X escribo 2, me queda B0 más 2C0 por 1, 2 menos 1 es 1, más 3 por D0, 2 menos 1 es 1, me queda así. Ahora, si reemplazo ese 1' por 2, fíjense que este término me queda 0, y este también. Por eso es que lo escribo como potencias de X menos 2, para que me quede un poquito más fácil la fórmula. Este se me va y este también. Entonces me quedó B1. Esta es la ecuación 3.
¿qué más tiene que pasar? Estos polinomios se tienen que pegar recontra suavemente, o sea que S0 segunda en 2 tiene que ser igual a S0 segunda en 2. S1 segunda en 2. ¿Bien? Se pega el valor de S0, el valor de la derivada y el valor de la derivada segunda. Se pegan todos bien en 2. Entonces, cuando evalúen la derivada segunda de S0 por 2, 2 menos 1 me queda 1, y esto me queda 2C sub 0 más 6D sub 0, y si reemplazo en S1 x menos 2, este término se me va, cuando lo reemplazo en 2, y me queda 2C1. Esa es la ecuación 4. Saco esta hojita para que no moleste. Bueno, ¿qué más habíamos dicho que necesitamos? Las condiciones de borde. Pedimos que S0 segunda en 1 sea 0. Y que S1 segunda en 3 sea 0. ¿Está bien? Que en los bordes de, traigo de nuevo esta hoja de acá, en el principio y en el final del intervalo, o sea, en el 1 y en el 3, la derivada segunda de la función valga 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale ese 0 en 1? Segunda. Ese 0 segunda está acá. Cuando lo reemplazo en 1 me queda 2C sub 0. Yo quiero que esto sea 0, o sea que C sub 0 vale 0. Acá ya me quedan entonces 5 incógnitas. O sea que necesito una ecuación más para encontrar todas las incógnitas. Que lo voy a sacar de esta de acá, S1 segunda en 3 tiene que ser 0. ¿Cuánto vale S1 segunda en 3? Sí. Para que levantemos. Hola. No me anda bien el micrófono, que no entendí la condición de bordes. Ah, la condición de borde es que la derivada segunda al principio y al final del intervalo valga 0. ¿Por qué? Le pedimos como para que se aplaste suave, no sé. Ok. Como nos ponemos de acuerdo para poner una condición en el borde, como para tener más datos de los polinomios. Ok, gracias. ¿Ah? O sea, porque el tema es que necesitamos como más ecuaciones para encontrar las incógnitas. Acá tenemos 5 incógnitas, bueno, hasta acá teníamos 6 incógnitas y 4 ecuaciones, entonces necesito 2 condiciones más. Entonces, estas condiciones son las condiciones de borde, algo así les decimos, eso lo dijo Diego en la teórica, que le pedimos que al principio y al final, o sea, en x0 y en xn, la derivada segunda de la s valga 0. Entonces, S1 en 3, segunda, derivada segunda acá, reemplazada en 3, 3 menos 2 me queda 1, entonces me queda 2C1 más 6 de 1 por 1, yo quiero que esto sea 0. Y acá tengo entonces la quinta ecuación. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me quedaron las ecuaciones? Ahora que sé que C0 vale 0, lo voy a reemplazar en, por ejemplo, acá lo tengo en la ecuación 2, lo voy a reemplazar, en la ecuación 3 también lo tengo, acá en la 4 también. Entonces lo voy reemplazando y obtengo cuáles son mis ecuaciones. Para mis incógnitas. Subo un poquito. La ecuación 1, dijimos que era B1 más C1 más D1 igual a 2.
La segunda ecuación tiene a C0. C0 vale 0, así que me queda solo B0 más D0 igual a 1. La tercera ecuación también tiene C0, así que lo vuelo. Me queda B0 más 3D0 igual a B1. La cuarta ecuación tiene a C0, la vuelo. Fíjense que puedo dividir por 2 de los dos lados del igual. Me queda 3D0 igual a C1. Esta ya la usé entonces, me queda la quinta, que es esta. 2C1, fíjense que de nuevo también puedo dividir por 2, me queda C1 más 3D1 igual a 0. ¿Tá? Entonces me quedó un sistema con estas incógnitas que son B0, D0, C0 ya lo conseguí, B1, C1, D1. Entonces las acomodo así, en ese orden que elegimos B0, D0, B1, C1, D1, y los ordeno en este sistema. Entonces, ¿cómo me queda el sistema? Me queda B1, C1, D1. 0, 0, 1, 1, 1, 2. B0, D0. 1, 1, 0, 0, 0, 1. B0 más 3D0. 1, 3. Menos B1. Menos 1, 0, 0, 0. Después, ¿qué me queda? 3D0, 0, 3. Menos C1, 0. Y C1 más 3D1, 0, 0. 0 con B1. C1 es 1, 3, 0. ¿Está bien? Entonces, resuelvo este gran sistema. También vamos a aprender a resolver este sistema con Python, y lo vamos a poder hacer en un toque. Fíjense que tiene bastantes ceros, o sea que hasta lo podría hacer por sustitución. Y obtengo estas soluciones, que son B0 igual 3/4, D0 igual a 1/4, B1 igual 3/2, C1 igual 3/4, D1 igual menos 1/4, y además ya teníamos que A0 era 2, A1 era 3, y C0 era 0. ¿Está bien? Que son los que fuimos consiguiendo en el camino. Entonces, ¿cómo nos quedó el polinomio S3? Fíjense que traigo de nuevo la hojita esta. Lo que habíamos planteado es que S2, no S3, se dividía en S0 o S1, según si estábamos en el 1,2 o en el 2,3. Entonces voy rellenando todas las incógnitas que conseguí en este polinomio y en este polinomio. Entonces me queda 2 más 3/4 por x menos 1, más 1/4 por x menos 1 al cubo. Para x en el 1, 2. ¿Está bien? Uso A0, B0, C0 vale 0, así que el término con el cuadrado no me aparece, y D0, 1/4 por este x menos 1 al cubo. ¿Está bien? Ahora tengo el otro polinomio, que es con los A sub 1. A sub 1 es 3, más B sub 1, 3/2. Este estaba en potencias de x menos 2, más ABC1, 3/4 por x menos 2 al cuadrado, y D1 menos 1/4 por x menos 2 al cubo, para x perteneciente al 2, 3. ¿Está bien?
Entonces, este polinomio es un polinomio de grado 3, que lo divido como 2 polinomios en cada intervalo, de manera tal que se pegan re bien en 2. ¿Está bien? O sea, no es que se pegan en un ángulo visible, sino que se pegan suavecito. Entonces, esta semana o la semana que viene vamos a aprender a dibujar esto en Python, también lo pueden dibujar en GeoGebra. Para chequear que se pegan bien los 2 polinomios y pasan por los puntos que nos decían. O sea, este polinomio pasa por el 1, 2, por el 2, 3 y por el 3, 5. ¿Está bien? Una observación es que otra forma de encontrar estos coeficientes, que no sea todo este sistema de ecuaciones a mano que armé, esto sería como coeficientes indeterminados, el método que usé para encontrarlos. Otra, usando los datos que tenía, ¿no? Otra forma de hacerlo es con diferencias divididas también. ¿Tá? Pero bueno, cada uno elige el método que quiere. Este me parece que como eran poquitas incógnitas, sale más o menos. Bueno, no poquitas, eran 5, 8 incógnitas arrancamos. Pero bueno, nos queda un sistema más o menos con muchos ceros, o sea que es más despejable. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? Yo no entendí muy bien qué pasó con el punto 3.5, o sea, cómo uso ese Fíjate dato. que el 3,5 lo usé, vuelvo un poquito para atrás, permiso. Acá, de que S1 en 3, o sea, el polinomio de S1, que es donde está el 3, tiene que pasar por 5. Entonces esa fue mi ecuación 1. ¿Está bien? S1 en 3, ves que lo estoy mostrando acá. S1 en 3, reemplazo S1 en 3, me queda todo esto, lo igualo a 5, paso el 3 restando y obtengo esta primera ecuación. ¿Está bien? De hecho, si reemplazamos este polinomio, en vez de x ponemos 3, y hacemos toda esta suma, nos va a dar 5. ¿Está? Sofía, que también preguntó lo mismo. El 3,5 está metido acá, porque lo usé totalmente. Fue de la primera ecuación que armé. S1 en 3, o sea, fíjense que acá lo que estoy pidiendo es que los polinomios pasen por los puntos que me dan. Estos 3 datos es para que S2 pase por los puntos dato. A2. ¿Está bien? No, no, no. O sea, tendría que armar un polinomio para ese dato si tuviera 4 nodos o 4 datos. Fíjense la relación entre n, que es el subíndice de S, fíjense que S se llama 2, y es la cantidad de intervalos que tengo. Siempre la cantidad de intervalos que tengo es 1 menos que los datos que me dan. Ese 0 en 2 lo evaluamos, fíjense acá. ¿Sí? Lo estoy haciendo para que se peguen bien. Ese 0 en 2 tiene que ser lo mismo que ese 1 en 2, que vale 3, porque es el dato. ¿Lo ven? O sea, estos son para que pase por los puntos. Además se tienen que pegar bien, o sea que ese 0 en 2 tiene que valer lo mismo que ese 1 en 2. Yo podría también empezar diciendo ese 0 en 2 tiene que ser 3. También me va a salir la misma ecuación. ¿Tá? Si quieren después revisen bien todo el desarrollo. Entonces la idea es, primero quiero que pase por los mismos puntos. Después, que se pegue bien ese 0 y ese 1 en 2, sin derivar, derivado y derivada segunda. Y después pido las condiciones de borde, que es que la derivada segunda en los extremos, o sea, en 1 y en 3, valga 0. No es sumar, es uno o el otro. Si el x está en el intervalo 1, 2, o sea, está entre 1 y 2,
ese 2 vale este polinomio. Si el x está entre 2 y 3, vale este polinomio. No es que es la suma de los dos, sino que es una función partida. Para los x que están en el intervalo 1, 2, vale el polinomio de arriba, ese 0. Y para los x que están en el intervalo 2, 3, vale el polinomio de abajo. Es una función partida. Ok. Voy perdiendo seguidores. Se van desconectando. ¿Alguna pregunta más? Podemos ver el error para interpolación del MIT. Ahora ya no tenemos tiempo, pero lo vemos la próxima. Ese 0 no está en 3. Fíjense que ese 0, acá está ese 0, llega al intervalo 1, 2 nomás. Entonces no lo puedo reemplazar en 3. ¿Está? Buenísimo. Siempre como condición de borde usamos que la derivada segunda sea 0. Sí, eso es lo que vieron en la teórica que está en el apunte. ¿Podemos ponernos de acuerdo y ponerle otra condición de borde? Sí. Pero nos ponemos de acuerdo y le ponemos esta. De nada. Bueno, entonces terminamos la clase acá.